La prisión Yoluhatter, de Wilson Lozano. Existen historias las cuales jamás debieron ser contadas, momentos que no debieron ser leídos ni ser escritos. Querido lector, si escribo esto, es porque las voces de mi interior o donde quiera que vengan me obligan a contar. De pronto me será difícil expresarle el temor al escribir estas líneas. Temo a no tener una simplicidad como Karl Popper. Pero, ¿cómo tenerla si me crié con el horror cósmico del padre Lovecraft y con la locura de Poe? Siempre me interesé en la literatura, la poesía, la historia, y con esto creció la admiración por leyendas fantasiosas y mitologías de cada rincón del mundo. Creo que todo comenzó cuando mi abuelo me dio un presente, un tomo, con todos los relatos del célebre escritor Borges. Esto me subyugó a un mundo de relatos y pronto me convirtió en autor. La mitología de las tierras de Colón es increíblemente exquisita. En mi adolescencia, lo desconocido y los secretos fueron mi mayor interés. En mi camino he encontrado historias que de una manera o de otra son difíciles de explicar. A los campesinos o indígenas les produce dificultad relatar cosas que han visto y escuchado tras generaciones. Algunas suenan demasiado irreales y otras, si fuesen verdad, rogaríamos a nuestro Dios abrahámico que nos protegiese. Al principio del año 1935 nació mi abuelo José Arana, en condiciones favorables para la época, pues su padre Tomás era uno de los más grandes terratenientes del valle, tierras que aún son de mi familia. Esto me ayudó a sobrevivir, puesto que mi escaso talento no me llevó a escribir un éxito literario. Siempre me fue imposible sostener un trabajo formal. Mi alma libre no permitía que ningún trabajo manual o intelectual me hiciera cumplir un horario laboral. Recibí la noticia a las 7:30 de la noche, 18 de marzo del 2021. En plena pandemia, mi abuelo falleció por causa natural. Meses, o quizás un año antes, él había expedido un tour por el mundo con mi abuela. Lo único bueno fue que alcanzara a llegar al país con tantos problemas en las fronteras. Es curioso. No tuve ningún remordimiento al no haber estado con él en sus últimos días. Al ser su nieto favorito, siempre tuvimos cercanía, pero al parecer no lo conocía. Siempre hablábamos de los temas que más nos fascinaban. Era un experto elitista, diría yo. La mayor parte de mi inspiración fueron sus cuentos de seres mágicos y horripilantes. Había uno en específico, un cántico, el cual nunca volvió a relatar. Hablaba de un ser oscuro que provenía de un mundo muy diferente al de nosotros, más allá de las estrellas observables. Solo una vez, en una noche cuando acampaba con mis primos, lo vi sumergirse en el bosque vociferando el cántico. Lastimosamente no recuerdo las palabras exactas que utilizaba, pero era melancólico, casi inenarrable. Después de un largo viaje en automóvil, al ver a mi abuelo tumbado sin rastro de su psique, no pude contener el llanto. Posteriormente a los arcaicos procedimientos que conlleva poner su epitafio, había decidido quedarme en la casa colonial de mi abuelo difunto. Si hubiese sabido que eso me arrastraría a sueños, visiones y miedos, que me abriría una perspectiva terrible, la cual me haría llamar al suicidio buscando la paz, porque la oscuridad, la tenue luz, las aguas, los bosques o los suburbios ya no eran seguros. Sospecho que debió tener razones muy poco convencionales para su investigación. Buscar el tema solo nos hace helar la sangre. Desentrañar los misterios de la naturaleza fuera de la ciencia es peligroso. Sabemos que los sueños tienen poderes desconocidos para la humanidad, debido a que no pude ignorar las pesadillas de cada noche. Después del tercer día,
cada uno de los familiares se marcharon a su respectivo hogar. Estaría 2 semanas cuidando la casa mientras se daba la lectura del testamento. Yacía en la sala y un olor mohoso me llevó a los pasillos oscuros de la casa. Lo raro es que todas las luces e instalaciones eléctricas habían desaparecido junto con los muebles de la casa, y no estaban algunas otras cosas. En cambio, habían objetos de vieja época. Con desconfianza, tomé un candelabro encendiendo las 3 velas con el encendedor que tenía en mi bolsillo. Me sumergí en la oscuridad de los pasillos. Se escuchaban ruidos extraños en la pared. Dentro de mí pensaba que podrían ser termitas, pues la casa era vieja. No obstante, el ruido era de algo más grande. ¿Cucarachas?, me preguntaba en voz baja, aunque me respondía a mí mismo con gran temor. Debían ser ratas y no bichos. El olor putrefacto provenía del estudio de mi abuelo, y al girar la perilla, desperté. Al abrir mis ojos, los rayos del sol daban en mi rostro. Un poco asustado encendí un cigarrillo. No me atrevía a entrar. Mi abuelo siempre nos prohibió ingresar a su cuarto de estudio. Aunque el razonamiento me decía que debía hacerlo, no podía permitir que unos sueños mal logrados me llenasen de más intriga. En la tarde escribía al detalle todo. Como era de costumbre, primero lo hacía con tinta y papel, para luego transcribirlo a la computadora. La señal de mi móvil dificultaba la conexión. Me era un poco difícil comunicarme, pero al final pude conectarme por Skype con mi abuela. Le hice una serie de preguntas. Fui muy prudente al formularlas. Primero investigué por su bienestar. Luego, sin que supiera el motivo de mi llamada, le pregunté si alguna vez tuvo sueños extraños cuando moraba en la casa y si conocía exactamente qué había en el cuarto de estudio. Ella respondió mis preguntas. Después colgué. Creo que mi abuelo había resguardado tan espantosa conexión, aunque le costara su alma. Mi sueño empezó a disminuir por culpa de las numerosas pesadillas y ruidos que empezaron a surgir de cada rincón de la casa. Mis cosas aparecían en lugares donde habitualmente no deberían estar. Sentía como alguien o algo me observaba, y al leer percibía un respirar detrás del cuello. A mi juicio, pensé que me estaba volviendo loco. Sin embargo, eso me ayudaba a escribir relatos. La gota que rebosó la copa fue a mitad de la 2ª semana. Traspasando mis escritos para Editorial Gold, una sombra, una forma humanoide apareció detrás de mí. Grité. Me levanté del mueble con cobardía y fervor a Dios. La silueta oscura no estaba. Profundo fue el susto. No obstante, fue más el siguiente. Al exhalar el humo del cigarrillo, se tornó la forma de un ser monstruoso, indescriptible, enfrente de mí, de modo que caí al suelo desmayado. Hay que mirar el abismo sin caer. La profundidad de la locura es inconmensurable y no hay camino de regreso a la cordura. Tal vez, querido lector, piense que si está leyendo estas palabras, lo ocurrido es breve o poco relevante. Sin embargo, existe un motivo por el cual este joven escritor sigue cuerdo. Verá, una vez desperté. Me dirigí a abrir aquel cuarto. Había libros, hojas sueltas con apuntes, figuras de las antiguas civilizaciones adornaban el lugar, sobre todo con temática astronómica. La pequeña ventana daba al bosque engañoso de la propiedad. Una vista tétrica, diría yo. A pesar de buscar en cada apunte y en cada libro, no encontré explicación. Algo no andaba bien. Las obras no correspondían a los intereses de mi abuelo. Las figuras de los dioses griegos, mayas, egipcios y mesopotámicos sí coincidían. También algunos artilugios científicos de la química y física. Sin embargo, los libros allí
eran aquellos que no se deben leer, hasta temo mencionar sus títulos. En mi búsqueda de conocimiento, como dirían algunos, inspiración, llegué a enterarme de que algunos ejemplares mencionados en obras literarias eran reales, incluso aquellos que suponían ficción, pues el poder de invocar criaturas, dioses o demonios, romper la conciencia y evolucionar a un estado más profundo de la realidad, es la libertad del conocimiento de lo desconocido. Tal vez al no buscar esas ciencias fui muy cobarde, no tener el temple para llegar a ese extremo del morbo. Algunos hablan del trastorno y la fobia que produce el contacto con esa clase de horror sobrenatural. Sin embargo, ellos me encontraron a mí. ¿Cómo saber desde qué tiempo atrás mi abuelo se entregó a la búsqueda de lo desconocido? Para mí fue una sorpresa ver conjuros y una que otra indicación de hechicería, demasiado compleja en hojas con apuntes de puño y letra. Entre todas esas hojas y libros encontré el diario personal de él. En las últimas hojas, con fecha de 1 año antes de su muerte, confesaba que se encontraba en un punto muerto de su investigación. Estaba disgustado con todo lo que le rodeaba. Decía con palabras demasiado rimbombantes estar en un círculo vicioso. Había experimentado con la alquimia y con textos antiguos. Sugería ideas para combinar algunos conocimientos con conexiones, los cuales se separaron a través del tiempo. Puede ser que mi abuelo estuviese loco, pero si él lo estuvo, yo también lo estaría pronto. No estaba atrapado en el mundo de los sueños, pero tampoco estaba tan despierto como usted se encuentra en este momento leyendo. Un silbido melodioso, algo melancólico, provenía del librero. Sin titubear, puse la libreta en mi saco y eché al suelo cada obra que tocaba, al punto de llegar a una que detuvo el silbido. La pálida luna daba su luz a través de la ventana. Miré aquel libro y me sentí arrastrado por el horror. La locura estaba en mis ojos. Las llamas del fuego negro aparecían en cada hoja al escudriñar sus secretos. Una imagen, como si fuesen rayones sin sentido, hacían la figura de un rostro macabro, casi cadavérico, que tenía un cuerpo pavoroso y anoréxico. Empezó a tomar vida girando su cabeza. Lo que me hizo temblar fue que hablara. Tal vez los dioses decidieron que mi destino estaba marcado. Solo querían burlarse de mí. Busqué un propósito. Fallidamente no encontré en mi raciocinio algo con sentido. La locura era el camino. La figura de la página del libro se movía idéntico a los fotogramas del cine. Un movimiento por cada cuadro. Jamás había escuchado o visto algo así. Era terrible presenciar el rompimiento del silencio de los pasillos y de cada rincón de la casa. Sentía que la voz provenía de todas las direcciones. Su voz me decía algo, aunque no podía interpretarlo porque era un idioma extraño. No puedo describir su fonética. No creo que existan palabras para igualar lo que escuché en su lengua. Lo único que recuerdo es cómo las ratas empezaron a chillar tan desesperadamente y a emerger de las paredes. Rompían el adobe sin parar. No obstante, algo las detenía, como si no pudieran pasar de la puerta y salir de los agujeros que habían hecho en las paredes. Una plegaria como meliflua de mi corazón susurraba luz divina. Estaba aterrorizado al ver los ojos color sangre de todas las ratas con ansias por devorar mi carne. Hora tras hora no cesaban, y la noche se ponía más oscura. Los murciélagos del otro lado de la ventana fundían el sonido de su revoloteo con el chillido de las ratas. La noche se quedó sin el astro lunar, pues había desaparecido, y el transcurrir del tiempo no trajo al día. El corazón en mi pecho palpitaba tan rápido como las oraciones egoístas, suplicando por mi alma. Temerosa fue mi esperanza al mirar la página del libro. La figura escribía en idiomas que no conocía. Luego llegó a letras que distinguía, pero no podía leer.
reconocí el alfabeto Gujarati. También intentó con egipcio y kanji. Continuó incesantemente hablando y escribiendo para que le pudiese entender. Esa noche, entendí que las dos opciones que usted y yo nos hemos impuesto a través del tiempo de nuestras cortas vidas, la cual suprimimos por miedo a la respuesta, pues las dos son aterradoras. El miedo de saber que somos un caso muy peculiar del universo e insignificantes para él, un antecedente nunca visto, un caso que se dio miles de años. La vida es, y siempre será, un parpadeo para el cosmos. Estar solos en una roca flotante por el manto del universo, sin propósito alguno, es terrorífico. Estar solos en el universo es un miedo que nos hace pensar en la existencia. Pero al no estarlo, estar acompañados y desconocer quién comparte las estrellas con nosotros es espantoso. Respuestas que me fueron contestadas al sobrevivir. Aterrador cuando las luces del cuarto empezaron a titilar. El viento mecía el vaivén de la ventana, con tanta violencia que los golpes suprimían los ruidos anteriores, en un shock de silencio y miedo. Un susurro se escuchaba a lo lejos. Lo entendía. Aquella figura macabra había podido llegar a una lengua antigua que entendía, lenguaje madre del castellano. Ciertamente estaba descontento al ser la víctima de la magnitud de fuerzas del horror. Tener en cuenta que al final no habrá escapatoria, pues su morada es nuestra tierra y su destino es expandirse por el mundo. No tendremos escapatoria de Yolu-Hatter. Mi mente se expandía por la inexplorada oscuridad de lo desconocido, al responder la pregunta que había hecho aquel ser del libro. Le di permiso de llevarme a su mundo sujeto a las páginas de este. Ese 31 de marzo, viajé más lejos que cualquier hombre sin salir del estudio maldito de mi abuelo. Vi el colosal universo con los billones de mundos, con civilizaciones destruidas por la identidad atrapada de la casa. El libro me mostraba con imágenes la perspectiva de estar leyendo como usted se encuentra, pero indescriptible y poco entendible al decirle. Yo estaba viajando por el universo con la figura tétrica, al mismo tiempo y espacio. La muerte solo es el principio superficial del caos, quien se guía por su instinto. Yolu-Hatter se guiaba por él. Mi abuelo viajó por el mundo en naciones con historias y mitologías increíbles. En ese momento, una epifanía, alimentada por lo cual me decía el libro, explicaba con exactitud qué estaba sucediendo. Todo encajaba con lo dicho por mi abuela en aquella llamada. Entretanto, se reveló que el ser detrás de los acontecimientos de la casa era una de las fuerzas del universo. Ve a todo ser vivo como insignificante, e incluso solo somos alimento de gula y goce. Posiblemente es terrible saber que fue culpable de indagar lo que no debía ser indagado. Todo coincidía. Según mi abuela, se perdía por horas en las bibliotecas o librerías de cada ciudad. Ella disfrutaba del turismo de cada lugar, mientras mi abuelo solo tenía reuniones con sujetos extraños. Posteriormente, en una ciudad de China, mi abuelo empacó las maletas, apresurado faltando días disponibles del hotel. Ella no entendía lo que estaba sucediendo. Aún así, ayudó a empacar. Ella contempló la posibilidad que era por el virus y no hizo preguntas. El golpe monstruoso llegó a casa con otro hombre, pues desde ese día mi abuelo no era el mismo. Una transición de un esposo cariñoso a un hombre frío y solitario. Se perdía en el bosque por horas. En su llegada se encerraba en su estudio solicitando que no lo molestaran. Una vez mi abuela escuchó, estando solo ellos dos en la casa, cómo hablaba con alguien. Confieso que no tenía detalle de cómo sucedió. Incluso ahora, hay detalles que no tengo la remota idea. Quizás puede estar más claro ahora que lo pienso detenidamente.
al mirarlo con una perspectiva diferente. Los engranes de detalles armonizan el tiempo revelando las consecuencias del pasado, los actos que realizamos por impulsos del corazón, y mi abuelo no fue la excepción. En la exhaustiva búsqueda de respuestas de una deidad antigua, un dios o como en culturas antiguas le llaman primigenio, llevó a cabo un ritual antiguo con pentagramas y simbologías poco convencionales para poder ser escuchado. Lamentablemente, como ya sabemos, alguien acudió a su llamado por primera vez, después de tantos intentos fallidos. La penumbra de esa noche, las calles fueron infectadas de partículas provenientes de la puerta abierta. Esa rasgadura de nuestra realidad fue la causante de que la noche tomara un color distinto. Cada raya trazada que conformaba el pentagrama se levantaba del piso, pasando de tiza a energía mística elemental, abriendo un portal directo a ese ser demoníaco que fue despertado por el llamado de un humano. La necedad de mi abuelo le impidió notar que no estaba haciendo un contacto nuevo, ni abriendo una simple puerta con la cual pudiera conectarse con el universo de ese ser. Estaba abriendo una prisión, liberando a uno de los presos más peligrosos de la historia. Según el libro, el último que batalló con él lo pudo encerrar en esa inhóspita cárcel. El rey Salomón se encargó de borrarlo de la historia solo dejando un libro, con otro demonio encerrado en él, con instrucciones de cómo volver a encerrarlo si algún día llegase a salir. Mi abuelo, al darse cuenta del error que estaba cometiendo, al ver una forma monstruosa, murciélaga y humanoide, solo faltaba romper sus cadenas con pocas palabras en arameo. No continuó y prosiguió al cerrar el portal, pidiéndole perdón a Dios de lo que había hecho, pero fue muy tarde, pues la bestia exhaló una peste que se expandió por el mundo. Pido a quien lee y a todo el mundo que perdonen a mi abuelo, pues desconozco cuál era su intención. Lo que tengo de convicción es que José Arana no era malo. Al contrario, mi abuelo siempre buscaba el bien común. No obstante, aunque el virus se esparció por todo el mundo, se pudo contener al causante. El libro me confesó que había cometido un error al instruir al viejo en los temas, volviéndose obstinado y con ansias de más conocimiento. Me confesó que José lo encontró en una de las ruinas romanas. Mi abuelo lo convenció de que compartiera su conocimiento a cambio de que él le leyera cada noche una historia distinta. Y así fue. Es una suerte que alcanzaron a cerrarle la entrada a esa bestia, pues los mismos primigenios le temen. Es así como el libro confesó que el viejo, al no tener todas las respuestas entre sus páginas, se empeñó en buscar entre la magia y hechizos de antiguos alquimistas. He aquí su gran error. El miedo y la destrucción del mundo pende de un hilo. Resulta que mi abuelo, al cerrar el portal, no lo selló por completo. Solo dejó una brecha significativa donde se manifiesta Yoluhater, esperando desde su prisión, la cual se encontraba debilitada por el motivo que la fuerza y el conocimiento del viejo no es la misma del rey Salomón, aunque en el último momento tuvo ayuda del tomo. La nefanda de la realidad es la más cruel sobre la mente humana. Nos encerramos en la mentira idolatrando el miedo a lo desconocido e ignoramos la realidad enfocándonos en lo que deseamos ver y escuchar, para no ocuparnos de la existencia. Me engañé. ¿Cómo pude estar tan ciego? Querido lector, espero que no me guarde rencor por esta maldición. He de ahí donde proviene el horror de mi culpa. Solo quería reparar lo que hizo mi antepasado, para sostener y sellar la rasgadura, para que no fuese aún más grande conjunto su poder. Esa era la causa que mi abuela no sintiera su presencia como yo. Seguidamente, al salir del genjutsu del libro y regresar a un solo plano existencial, observé que la casa se caía en ruina. Las plagas aún estaban acechando el lugar.
Si no fuese por la presencia del demonio del libro, ya estaría muerto, o eso pensé en ese instante. ¡Qué crédulo fui! Era mucho mejor haber muerto y no cargar con este peso, las manos cubiertas de sangre, lamentando cada segundo de vida. Si tan solo lo hubiera sabido, pero estaba empeñado en corregirlo todo, proteger al mundo del mal. Quería demostrar que no tenía el miedo que tuvo mi abuelo, al no cerrar y reformar los sellos que rompió en su búsqueda estúpida de dioses y monstruos. Mi convicción era proteger al mundo de las raíces, los musgos y de la oscuridad absoluta, de las bestias que acechan en las fronteras de lo desconocido. Escuché entonces las indicaciones del libro al pie de la letra. El tiempo era limitado. Las ratas se podían acercar un poco más y los murciélagos aleteaban por encima de mi cabeza. Un domo verdoso nos protegía. Tristemente, se encogía cada segundo. Me equivoqué 3 veces dibujando el pentagrama. Difícil y confuso cada trazo. Mi compañero de combate en mi mano se desesperaba, pues manifestaba no tener mucha fuerza para protegernos. Después que el libro cayera en la oscuridad, no habría oportunidad de retroceder el mal. La bestia saldría con el propósito de devorar la vida y la mente humana. Me apresuré lo más que podía y conjuré el hechizo que él me escribía en sus páginas. A mitad de la oración en la puerta oscura y lúgubre, unos ojos blancos como 2 luceros y colmillos que sonreía tan parecido al gato sonriente del País de las Maravillas. El frío del miedo recorría mi piel al mirar esa bestia, el sudor frío por mi frente y cosquilleo en mis manos. Con reclamo y furia me decía el libro que no me detuviera. Retomando los bríos, proseguí leyendo y al terminar las últimas palabras en arameo, corté mi mano para terminar el ritual. Posteriormente, al abrirse el portal, el nombre del monstruo sería un antónimo de belleza en comparación a su forma humanoide y murciélaga, que predominaban al terror indescriptible. Puse mi mano en la grieta, siendo la única forma de encerrarla definitivamente. Con ese sacrificio de sangre ya no sería un problema para nadie. O eso pensé. Tan equivocado estaba. ¿Cómo haberlo sabido? ¡Maldito libro! ¡Me mintió! Todo estaba tan claro. Mi abuelo en el último momento se percató de su error y al no poder encerrarlo por completo selló la parte sobrante en el libro. Pero al morir, el sello se debilitaba teniendo fuerza en este mundo y así me manipuló. ¿Cómo no lo vi venir? Todo fue tan rápido. Las cadenas se rompieron y todo guardó silencio. Esta bestia salió de la rasgadura de inmensidad cósmica, de su cárcel, constante con la figura macabra del libro. Se miraban fijamente y se unieron, aunque no lo recuerdo muy bien. La pérdida de sangre era abismal. Fluía sin cesar de la palma de mi mano. Recuerdo que se acercó burlándose de mi desafortunado destino. Me dio las gracias por liberarlo y tomó una forma física humana. Eso es lo último que recuerdo. En la mañana siguiente, al levantarme, todo estaba en su lugar, como si esa noche no hubiera pasado. Creí en el momento que todo fue un sueño. Lloraba y temblaba del miedo que sentía al pensar si no lo era. No quiero alargar más las cosas, escribiendo cómo me enteré que todo lo vivido no fue por estar en los brazos de Morfeo, sino que realmente pasó. Esto conllevó investigar su propósito. Es sobrevivir en este mundo como humano, hasta conseguir la forma de despertar al devorador de mundos, el cual yace debajo de nuestros pies. Entendí que no me devoró por causa de la conexión del hechizo, el cual lo trajo a este plano. Mi sangre transcurre por sus venas, no puede tocarme ni influenciar en mi muerte, o será devuelto a su cárcel. Es una maldición ver en mis sueños a las personas que asesina, cómo devora su carne y succiona su sangre. En los libros de mi abuelo hay ataduras, una forma de hacer conexión mágica, el cual realicé para ayudar a sus víctimas siguientes. Tal vez mientras encuentro una forma de detenerlo,
pueda ayudar a las personas que Yolu Hatter quiere lastimar. En pocas palabras, este escrito solo llegará y lo leerá quien esté destinado a toparse con él. Ten cuidado con quien hablas. El monstruo puede ser cualquier persona. Hay historias que no deberán ser contadas y ojalá la siguiente no sea la tuya.